Buenas noches a todos. Bienvenidos, amigos del Colegio de Cádiz, el Colegio de Arquitectos. Vamos a dar comienzo a la segunda de nuestras sesiones dedicadas a este ciclo China que estamos desarrollando a lo largo de todo el año 2009. En este caso, la encargada de dictar la conferencia de hoy es la profesora Gladys Nieto, que tengo a mi derecha, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente pues en los aspectos vinculados a la antropología y la lengua china. En este sentido, como saben, el colegio siempre intenta, lógicamente, encontrar los personajes más afines para que a lo largo de estas primeras sesiones vayamos aterrizando finalmente en la arquitectura, pero desde una visión lo más amplia posible del panorama cultural, social, artístico, de un mundo, de una civilización tan distinta, tan ajena a nosotros como es la China. En este caso, precisamente, su conferencia estará un poco orientada en esta dirección, es decir, en torno a lo ajeno. Su conferencia es una conferencia que va a abordar precisamente la visión de la alteridad, la visión del otro, que en la cultura china, en el pensamiento antropológico chino, se ha tenido a lo largo del desarrollo de ese imperio, ¿no? Con lo cual, esa visión del otro, del ajeno, del bárbaro, como desde dentro se percibe a todo el que está fuera, será un poco el centro de su conferencia con la que ahora va a intentar introducirnos en esa sociedad china. Una sociedad que tendremos la oportunidad de conocer en el viaje, que espero que muchos de los que estamos aquí en la sala tengamos la oportunidad de, efectivamente, de percibir a final de año. Finalmente el viaje se va a hacer, efectivamente, pero adelantado un poco en la fecha respecto a lo que en el año anterior, en el ciclo India, hicimos. En India fue en diciembre la época elegida para hacer el viaje, pero en este caso, por unas circunstancias fundamentalmente climatológicas, hemos estimado que probablemente el momento más oportuno sea el mes de octubre. Lo digo ya para que todos los que estemos un poco con esa idea en la cabeza vayamos un poco preparando esa experiencia, ¿no? Probablemente la segunda quincena de octubre sea el momento elegido para llevar a cabo el viaje. Bien, en la conferencia de hoy me acompaña a mi izquierda el delegado de la compañía Schindler en la provincia de Cádiz, que es la empresa que en este caso patrocina la actividad que se va a desarrollar en el día de hoy. Al igual que en la primera ocasión, en la primera charla, la charla de introducción a este ciclo, nos parece fundamental que el colegio se arrope en estas iniciativas por empresas, pero no, desde luego, por cualquier empresa. En este caso, en el mundo del transporte vertical, pues hemos decidido acompañarnos de, aquella compañía que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la arquitectura y probablemente también de los usuarios, es la que más afinidad tiene con lo que los arquitectos esperamos de un mecanismo de transporte vertical, ya sea un ascensor, una plataforma o una rampa, ¿no? Por eso, Sergio Garzón, que es el director de la compañía aquí en Cádiz, pues nos ha nos acompaña hoy y desde el principio ha estado muy interesado en esta iniciativa, por esta cercanía que entre la empresa y el colectivo de arquitectos existe, intentando que mutuamente darnos respuestas. No es cualquier compañía. Schindler es una compañía que nace, pues, cuando nacen los ascensores. Los ascensores como mecanismo de transporte tienen su arranque a mediados del siglo
XIX, en el momento en que la Exposición Universal de Londres y luego en Nueva York arrancan las primeras plataformas elevadoras de Otis, otra gran firma. Pero justamente, inmediatamente después, es Robert Schindler, el personaje que en 1876 funda esta compañía. Es una compañía realmente familiar, pues que ha alcanzado una presencia absolutamente internacional. Sin más, me gustaría que Sergio pues nos avanzara un poco más en el interés que la compañía Schindler tiene en estar presente en este ciclo, sobre todo por su vinculación con China, con el objetivo de este viaje, que es un escenario en el que la compañía ha tenido una presencia importante en la celebración de las Olimpiadas y también en el desarrollo habitual de la construcción. Muchas gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Ramón. En primer lugar, quería agradecer al colegio la oportunidad que nos brinda por participar con vosotros en este tipo de charlas. Desde el punto de vista personal, cuando se nos propuso la posibilidad de participar en este ciclo de charlas, pues como decía, personalmente me atrajo mucho y desde dos puntos de vista. Primero, una sana envidia por el hecho de que os marcháis a China en octubre. Yo tuve la oportunidad de ir a China el año pasado y probablemente hubiera disfrutado mucho más de la visita de haber podido asistir a charlas de este tipo, a un ciclo como este. Por otro lado, como director y empleado de Schindler, nuestra estrategia ha sido siempre participar en todos los proyectos desde el inicio del proyecto, y para nosotros el inicio de un proyecto está con los arquitectos. Más si cabe los proyectos de más envergadura, que son altas las torres en altura, o proyectos más significativos, de los cuales hemos tenido la oportunidad de hacer unos cuantos en España. Y como decía Ramón, nuestra estrategia ahora está muy focalizada en China. En China hemos tenido la oportunidad de participar en el nido, montando hasta 170 unidades. Estamos también en Hong Kong, en el ICC Tower. Y tenemos plantas de fabricación de escaleras mecánicas y un despliegue que todos sabemos cómo es el mercado chino y la tendencia que habrá de crecimiento allí. Desde el punto de vista de la alta velocidad o ascensores de altas prestaciones, también hemos tenido la oportunidad de participar en grandes proyectos en España, de los cuales me siento especialmente orgulloso porque he participado personalmente en ellos. Dos de ellos han sido en Madrid, con la Torre Espacio y Torre SACIR. Además, Torre SACIR yo creo que tiene que ser orgullo para todos, porque además ha contado con un equipo de arquitectos españoles. Agradezco también a Ramón el hecho de que nos brindan la posibilidad de organizar una jornada técnica para todos ustedes en el próximo mes de marzo, y en la que estaremos encantados de contarles un poquito más sobre lo que hacemos Schindler en España y Schindler en el mundo. Muchas gracias otra vez. Pues sin más, agradeciendo de nuevo a Schindler y a Sergio personalmente esta aportación y esta colaboración con el colegio, dejamos ya a la profesora Gladys Nieto que dicte su conferencia. Muchas gracias, Gladys, también. Bueno, buenas noches. Yo quería agradecer muy especialmente al Colegio de Arquitectos de Cádiz. ¿Se escucha mal? Ajá. Bueno, decía que quería agradecer muy especialmente al Colegio de Arquitectos de Cádiz esta invitación. Supe además que este espacio, este sitio es un sitio muy importante de la cultura de esta ciudad, así que es un honor para mí estar aquí. Yo creo que pensando un poco cuál era la temática de este ciclo y lo que me pareció más sugerente
de los organizadores es que nos convocaron a los ponentes más que nada para que podamos dar una mirada desde nuestras respectivas disciplinas a este objeto, digamos, que podía ser China. En todo caso, mi especialidad es la antropología de China. Entonces, bueno, a mí me tocaba a vosotros hablaros hoy un poco de qué es lo que la antropología podría aportar en cuanto al análisis de la realidad china o de la mirada sobre China. Entonces, bueno, he elegido una temática que es algo así como la esencia de la antropología, la temática más primaria, la reflexión más primaria, lo que le daría su seña de identidad. Entonces, bueno, esa temática es la alteridad, es decir, que si uno tuviera que definir lo que es la antropología es el estudio de la alteridad, es decir, el estudio del otro. Entonces, bueno, se me preguntará qué significa esto. Bueno, como no estoy en un foro de antropólogos, pues me voy a tomar, digamos, unos minutos para al menos explicar por qué razón la antropología es el estudio de la alteridad. Entonces, bueno, la antropología como ciencia surge hacia finales del siglo XIX y, digamos, uno la podría definir por su etimología. Si uno lo divide sería antropos más logo. Entonces, por su etimología sería un estudio o un saber sobre el hombre como especie. Entonces, en ese sentido, la antropología sería una disciplina muy general, o sea, que puede estudiar todas las sociedades, las pasadas y las presentes, en todo tiempo y lugar, ¿sí? Y desde todo punto de vista, es decir, desde sus aspectos biológicos hasta sus aspectos culturales. Esta definición, que es tan generalista, que incluso uno lo puede ver en los manuales de antropología norteamericanos, en realidad, si uno busca en la historia de la antropología, no es así. O sea, la antropología como tal se creó más que nada para dar cuenta de un tipo de sociedades en particular. Estas sociedades son aquellas que se llamaron, entre comillas, primitivas, es decir, aquellas sociedades que Europa y los Estados Unidos en el periodo de expansión colonial, allí por fines del siglo XIX, digamos, lo que hizo fue dominar, digamos, o subordinar a estas sociedades, entre comillas, primitivas con las que se habían encontrado. Entonces, bueno, en ese sentido, el objeto privilegiado de la antropología han sido las sociedades primitivas, las sociedades que eran distintas a la sociedad occidental. Entonces, a partir de allí, nosotros, digamos, llevamos adelante una reflexión sobre la alteridad, sobre las diferencias culturales. Bueno, entonces, es únicamente para intentar adentrarnos en qué es esta disciplina. En la actualidad, la antropología ha revisado esa relación que tenía con el pasado colonial, pero a fin de cuentas siempre se quedó dedicada a sectores en desventajas, al estudio de sectores en desventajas en las sociedades complejas o modernas. Es decir, hoy día la antropología lo que más estudia suelen ser grupos indígenas o sectores de inmigrantes, bueno, generalmente sectores que se pueden decir que están subordinados dentro de una sociedad. Bueno, dicho esto, voy a comentar cuál es el objeto de mi presentación de hoy. Mi idea es que yo voy a recoger esta idea de la visión de la alteridad desde el pensamiento antropológico, pero yo me voy a mover de eje del mundo o de centro, porque ya no va a ser, en todo caso, la visión que tiene la sociedad occidental de los otros, sino que aquí el centro, quien ve a los otros, es China. Entonces vamos a girar ese eje para ver cómo China definió a los otros pueblos que no eran parte de China. Cuando digo China y al pueblo chino me refiero a un término que luego voy a usar mucho, que es a los Han. O sea, los Han son la mayoría de población china, que se puede definir como población de lengua y cultura china. Bueno, entonces mi idea es repasar un poco, pues, cuál ha sido la visión de la alteridad a lo largo del Imperio chino
y cuál podría ser la visión de la alteridad en la actualidad, o sea, tanto en el imperio como en el Estado, desde el Estado nacionalista a lo que es el Estado-nación de la República Popular China en la actualidad. Para mostraros un poco qué tipo de continuidades puede haber en esa concepción de los otros, tanto en el imperio como en la actualidad, como en nuestros días. La imagen que teníais antes de la presentación, bueno, pues tenía que ver con la representación de las 56 minorías nacionales de China, que son representación actual del Estado chino, representada durante los Juegos Olímpicos con una bandera china, con todos los niños, cada uno de una minoría nacional, representando un poco a todo el país, ¿no?, en general. Bueno, voy a centrarme en dos etapas, solo por cuestiones expositivas, y yo la he dividido en estos términos. Por una parte, la etapa imperial, digamos, de la historia imperial, donde los otros, o sea, los pueblos extraños a los Han, serían externos. Ya vamos a ver que, bueno, con, digamos, ciertas salvedades. En algunos momentos podían ser internos, pero vamos a ver, según la concepción china, cómo se entendían. Y luego vamos a ver los otros internos, que es a partir de que el Estado chino en 1949 va a, digamos, integrar a toda esta población distinta en la creación de un Estado, que es el Estado que dura hasta hoy día, hasta la actualidad. Bueno, empezamos entonces con la parte del periodo imperial, que son los otros externos. Bueno, el nombre de China, que es el nombre que se utiliza actualmente, es ese que tenéis en pantalla, que es Chunkuo. La traducción literal sería Reino del Centro. Y esta denominación aparece allí por el siglo V a.C., durante la etapa de los Zhou orientales, y por China se entendía entonces a lo que era el área cultural central, digamos, de todo lo existente bajo el cielo, que era un término que, podríamos decir, representaba todo el mundo, o al menos todo el mundo conocido para los chinos. Bueno, ahora bien, durante esta etapa imperial, a partir de la dinastía Han, desde el siglo III a.C., el imperio basó su relación con aquellos pueblos que no eran chinos a través de un sistema tributario que posteriormente voy a explicar un poquitito. Bueno, este tipo de organización del sistema tributario se basaba en una especie de plan cosmográfico universal que dividía el mundo y dividía también a los pueblos y dónde esos pueblos se iban a ubicar dentro del mundo. Ese, digamos, plan cosmográfico se denominaba Tributo de Yu y estaba dentro del clásico de los documentos del siglo IV a.C. No voy a entrar demasiado en este plan cosmográfico, solo decir que organizaba el mundo a través de círculos concéntricos y jerarquizados, en el cual la civilización más fuerte estaba en el centro. Y a medida que nos alejábamos más allá de ese centro, digamos, lo que teníamos era, digamos, huellas que eran no tan fuertes del emperador, ¿sí? Y encontrábamos bárbaros, digamos, muy lejanos al centro, muy poco sinizados. Entonces habría una especie de relación geográfica con los grados de mayor concentración cultural china. En este plan cosmográfico, el imperio también ubicaba a los pueblos, sus pueblos vecinos. Por ejemplo, aquellos pueblos que hoy pertenecerían a países, como puede ser Vietnam o Corea, se consideraban culturalmente más cercanos a los chinos. Entonces, se consideraba que habitaban más cerca del centro, mientras que aquellos pueblos que no tenían, digamos, ningún tipo de viso o relación con lo chino, ¿sí?, eran aquellos pueblos que se encontraban
en los confines, digamos, del modelo. Bueno, durante toda la etapa imperial, el tipo de visión de la alteridad, o sea, de definición del otro, se basaba en lo que en el medio académico se llama el universalismo cultural. ¿En qué consiste? El universalismo cultural era una visión tradicional, etnocéntrica, es decir, una visión sinocéntrica, por el cual China se consideraba el centro de la civilización y de la mayor excelencia. Entonces, en ese sentido, el modelo era el modelo chino y era un modelo que consideraba que sus valores eran los valores más importantes en todo el mundo y eran valores y tipo de organización la cual había que exportar, si se quiere decir, hacia otros pueblos o llevar esa especie de civilización hacia otros pueblos. El universalismo cultural dividía, digamos, el mundo entre un centro civilizado, que estaba representado por China, y una periferia que era bárbara. O sea, que los bárbaros eran quienes habitaban, digamos, los habitantes externos, no internos al reino del centro. Con lo cual, China aparecía como un ideal civilizatorio, un ideal cultural, que se iba a imponer a los otros pueblos porque ellos consideraban que su civilización era la más desarrollada existente entre los reinos vecinos circundantes. ¿En qué se basaban para considerarse más evolucionados, si uno puede decir? En primer lugar, China consideraba que tenían instituciones políticas estables, o sea, tenían una burocracia, un funcionariado desde tiempos muy tempranos que otros países no tenían. En segundo lugar, tenían técnicas agrícolas muy desarrolladas, por ejemplo, del cultivo del arroz. En tercer lugar, eran pueblos sedentarios y agrícolas en comparación a los pueblos nómadas o seminómadas de su cercanía o de su vecindad. Y en último término, una variable que es de gran importancia porque tuvo muchísima influencia en los países de Asia Oriental, tenían una lengua escrita desde mucho tiempo. Sabéis que la lengua china en la antigüedad es una de las pocas que se mantiene con cantidad, digamos, de años, con pequeñas variaciones además a lo largo de los siglos. Bueno, a fin de cuentas, entonces, sí decir que el universalismo cultural era algo así como la ideología que sustentaba la expansión por parte del Imperio chino, por eso su denominación, universalismo cultural, esta idea de trasladar su cultura a todos los pueblos, pero en ese sentido tenía, yo creo que un aspecto universalista, es decir, China no definía, en todo caso, bien definía a los otros pueblos como bárbaros, pero no los definía como pueblos que no pudieran alcanzar la civilización. De hecho, todos eran capaces de llegar en algún momento a suavizar sus costumbres, ¿sí? Digamos, acercarse, si se puede decir, a ese modelo de excelencia civilizatoria que era el propio país del centro. Bien. La pregunta es entonces, en esta concepción entre lo civilizado y lo bárbaro, ¿quiénes eran esos bárbaros, no? Entonces, ¿dónde vivían esos bárbaros? Si, como os comenté antes, el modelo era que existía un centro y los bárbaros habitaban supuestamente en la periferia, entonces es que los bárbaros nunca vivieron dentro del reino del centro. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes eran los bárbaros y si efectivamente en algún momento vivieron o no dentro de lo que es China. Bueno, en primer lugar, los bárbaros
eran todas aquellas poblaciones que hoy día serían los pueblos vecinos de China, poblaciones que hoy componen Japón, lo que sería Taiwán, que en aquel entonces Taiwán estaba habitada por pueblos de origen malayo-polinésico, no exclusivamente por población china o población Han, todos los pueblos del sudeste de Asia y todos los pueblos que hoy día componen las 55 nacionalidades minoritarias en la República Popular China. Entonces, todos ellos podríamos decir que eran los pueblos bárbaros. Bueno, estos pueblos no es que siempre habitaron lejos del reino del centro. En algún momento estos pueblos habitaron dentro de lo que sería China en la medida en que se asimilaron bastante a la población china y en algunos periodos de la historia incluso estos pueblos se hicieron con el poder del imperio totalmente. Entonces es el caso, por ejemplo, supongo que quizás esto es de vuestro conocimiento, de dos de las dinastías chinas, la última dinastía, la dinastía Qing, que digamos va desde el siglo XVII hasta prácticamente el siglo XX. La última dinastía Qing era de origen manchú, o sea que podemos decir que era una dinastía bárbara. Y los mongoles, que también allí por el siglo XIII dominaron China, también en ese momento se hicieron con el imperio y eran considerados bárbaros, se puede decir. Bueno, además de esta concepción de división entre el centro y la periferia, la civilización china se vinculaba a la humanidad, podemos decir, y había una categorización que hacían respecto a los bárbaros que tenía que ver con su semi-humanidad. Algo así como que los bárbaros eran seres cercanos a la bestialidad o a lo animal. Por ejemplo, en la denominación de los grupos bárbaros, en ocasiones se utilizaban radicales de animales. Aquí tenéis dos caracteres chinos, el primero es ti y el segundo es man. Eran nombres de pueblos bárbaros. Entonces, cuando yo digo radicales, me refiero a que es una parte del carácter chino. Entonces, por ejemplo, este nombre tiene el radical de perro y este tiene el radical de insecto. En chino, en la lengua china, el perro como tal tiene las características asociadas a un elemento de enorme salvajismo. No es como nosotros que consideramos quizás que los perros son cariñosos y suaves. En China está vinculado, digamos, el perro al salvajismo. Entonces, los nombres de los bárbaros han tenido que ver con esta cuestión de vincularlo a lo animal. Por ejemplo, en algunos de los primeros textos, las obras mitológicas más clásicas, por ejemplo, en el Shanghai Qing, que lo tenéis allí, es la primera, en realidad se describe a estos bárbaros como si fueran bestias monstruosas que eran mitad animales y mitad humanos y que en realidad vivían en los confines del imperio. A su vez, en otro texto, en el Huainan Zi, que tenéis en segundo lugar, los bárbaros también estaban vinculados a algún tipo de singularidad física, es decir, eran descritos como seres que tenían los cuellos muy largos, seres deformes o con un agujero que les atravesaba la nariz. O sea, eran todas imágenes que tenían que ver con personas que no eran auténticamente personas, sino que eran personas con algún tipo de deformidad o personas vinculadas más bien a la animalidad. Bueno, China también definió a los pueblos bárbaros
a través de la ubicación geográfica. Es decir, los bárbaros eran definidos en ocasiones por los puntos cardinales, es decir, se los definía según el lugar que ocupaban en relación con el reino del centro. También se los definía por sus colores. En ocasiones los colores tenían que ver con la concepción china, donde los puntos cardinales están vinculados también a un color en especial. Por ejemplo, el norte está vinculado al negro, el sur al rojo, el este al verde, etcétera. Entonces, generalmente se vinculaba cada grupo bárbaro a algunos de estos colores ligados a los puntos cardinales. En ocasiones se los categorizaba también por las ropas, o sea, los colores venían dados por las ropas que utilizaban las mujeres pertenecientes a estos grupos, a estas sociedades. Y una categorización que, desde mi punto de vista, es bastante interesante, es la distinción que el Imperio chino hacía entre los bárbaros crudos o los bárbaros cocidos. Entonces, la denominación era Shen Fan. Fan es bárbaro, Shen sería crudo y Shu es cocido. Entonces, esto es interesante porque en antropología, Lévi-Strauss, por ejemplo, que ha analizado los mitos de creación de la sociedad, él decía que la utilización del fuego en las sociedades siempre ha sido una especie de elemento civilizador, es decir, un elemento de cultura, si se puede decir. Aquellos pueblos, por ejemplo, que comían carne cruda, se reconocían como pueblos de un enorme salvajismo, porque no conocían el arte de cocinar, es decir, el arte de utilizar el fuego. Pero, sin embargo, en el contexto del Imperio chino, esta división entre crudo y cocido no tenía que ver con que los bárbaros comieran carne cruda o no, sino que tenía que ver con que los crudos eran aquellos bárbaros que no habían sido civilizados por el Imperio chino, mientras que los cocidos habían sido aquellos bárbaros que habían sido, digamos, asimilados a la civilización. Con lo cual, fijaros qué interesante, porque aquí la analogía sería algo así como que el Estado es el elemento o el fuego que permite esta transformación entre lo crudo y lo cocido. O sea, en relación con el Estado es de donde sale este tipo de categorización, ¿no? Bueno, esta concepción de la visión tradicional china del mundo, de la división centro-periferia y del universalismo cultural, se va a romper, o sea, se va a mantener a lo largo de los siglos hasta que a principios del siglo XX o fines del siglo XIX se rompe. Se rompe a partir de que China, digamos, encuentra en su territorio la irrupción de las potencias extranjeras, muchas de ellas europeas y de Estados Unidos, y en el cual China es forzada, digamos, a vincularse en un nivel de igualdad entre los estados que antes no tenía. Es decir, antes China, como os dije, China se consideraba que el emperador tenía jurisdicción, digamos, sobre todo el mundo, y la relación que se establecía era una relación jerarquizada, siendo China, digamos, el centro de la civilización y el resto de pueblos bárbaros. Si entonces, al enfrentarse a las potencias occidentales, en especial con Inglaterra, esta visión del mundo se rompe y se pasa a otro tipo de categorización, en la cual pues no voy a entrar aquí, solamente para deciros que bueno, es una visión que permanece a lo largo de mucho tiempo. Bueno, durante la última dinastía, la dinastía Qing, entre los siglos XVIII y XIX, China lo que va a hacer es incorporar a muchos de los territorios y los pueblos que podemos decir son los que actualmente son parte de sus fronteras. O sea,
Durante esta dinastía, China va a avanzar sobre otros pueblos, va a dominarlos y va a ser, podemos decir, recién con la creación de la República Popular China en el año 49, cuando se consoliden definitivamente las fronteras que estaban ya prácticamente marcadas durante la dinastía Qing. Tras lo cual, entonces, voy a pasar a hablar de quizás la etapa contemporánea, que es lo que más me interesaba comentaros. Bueno, durante la etapa contemporánea, aquellos pueblos que antes fueron considerados bárbaros pasaron a ser denominados bajo una categoría moderna, digamos, un concepto moderno, que es el concepto de nacionalidad. En chino se dice minzu. Esta idea de nacionalidad es una categoría que va a entrar a fines del siglo XIX a través de Japón, cuando China recoge toda una serie de préstamos lingüísticos que aparecían en Japón con todas las ideas liberales de nación y nacionalismo. Entonces es allí cuando aparece el término nacionalidad. En este contexto, que es cuando se, digamos, cae la última dinastía china, la dinastía Qing, y se funda la República de China, en este contexto lo que el Estado va a utilizar es incorporar algunas de estos pueblos o de estos otros que yo he denominado dentro de su programa o su proyecto de Estado. Los únicos pueblos que se reconocían entonces, en 1912, eran las denominadas 5 nacionalidades, entre ellas los Han, o sea, la población china, la nacionalidad china, los mongoles, los manchúes, los tibetanos y un grupo que, digamos, en aquel entonces se llamaba Hui. Los Hui hoy día son algo así como chinos musulmanes. En este grupo, entre los Hui, bueno, pues había otros grupos que son los uigures, que actualmente viven en Xinjiang. Pero únicamente entonces el Estado se componía de 5 nacionalidades. El Partido Nacionalista, en principios del siglo XX, en realidad, aunque reconociera como ciudadanos de la República de China a estas 5 nacionalidades, entendía que el Estado tenía que componerse de una única nación y que, a fin de cuentas, estas nacionalidades tenían que prepararse para crear una sola y grande nación china. O sea que su visión era claramente asimilacionista. El Partido Comunista, sin embargo, tuvo otro tipo de actitud con respecto a las minorías nacionales o a las nacionalidades. Vieron, por ejemplo, que no solamente era factible que China incorporara a 5 nacionalidades, sino que había otras tantas nacionalidades que no habían sido incorporadas dentro del proyecto de Estado, dejando a pueblos que tenían muy poca población, que serían aquellos de las provincias del sudeste, de Guizhou o de Yunnan, por ejemplo. Con lo cual, el Partido Comunista, desde tiempos tempranos, podemos decir desde la época de la Larga Marcha, del año 34 y 35, se dio cuenta, bastante temprano, como dije, de los problemas que podía llegar a haber con el tema de las nacionalidades y que había que reconocer la cuestión étnica en el país. A fin de cuentas, cuando realizaron la Larga Marcha, atravesaron gran parte de China y se encontraron con muchos grupos diferentes y intentaron, digamos, promover todo lo que tenía que ver con el tema de la causa comunista para intentar ganarles como fuerza para la construcción del Estado. Bueno, Mao Zedong
vio claramente el potencial estratégico que tenían las nacionalidades minoritarias en China. Yo le digo nacionalidades minoritarias, pero este es un término muy moderno. A fin de cuentas, aquellos pueblos que no eran Han. Los pueblos que no eran Han viven actualmente en toda esta región que podéis ver, que es regiones de fronteras. Y además es una zona en la cual la densidad de población es bajísima, porque la mayor cantidad de población se concentra en el litoral oriental. Entonces, todas las zonas de fronteras eran zonas de pueblos que no eran Han. A fin de cuentas, eran zonas de muchos recursos naturales que podían servirle al país, si se puede decir, para la reconstrucción nacional, y eran zonas en donde había una relación muy cercana con los países que habitaban en las fronteras más allá de China, con lo cual estos pueblos en algún momento podían crear lealtades, podían crear algún tipo de estrategia o lazos con los sectores que vivían al otro lado de las fronteras de China. Con lo cual aquí Mao percibió que había una situación muy particular en la cual él tenía que ganarse a estos pueblos que no eran Han con la idea de sentar las bases para el Estado o tener un control de las fronteras de la República Popular China. Entonces, para que veáis hasta qué punto fue válida esta estrategia, antes de que Mao subiera al poder, va a prometer el derecho a la secesión por parte de estos pueblos y de estos territorios, pero cuando llega al poder no lo va a otorgar. O sea, en realidad lo que va a otorgar son autonomías, no va a otorgar el derecho a la autodeterminación. Y en ese sentido fue bastante diferente la historia con la Unión Soviética que con China. Digamos, la Unión Soviética, al desmembrarse, lo que hace es que muchas de sus repúblicas se independicen. En cambio, China no ha permitido ese derecho, con lo cual ha facilitado que el Estado, digamos, no se desmembre, no se fragmente, ¿no? Bueno, en los años 50, cuando Mao sube al poder, va a lanzar lo que se denomina un proceso de construcción del Estado, y en muchos de los artículos que aparece esta denominación que es el proyecto Minsu o el proyecto de nacionalidades. Bueno, pues crear el Estado chino en el año 49 significó, digamos, dos grandes empresas en relación con la cuestión étnica. En primer lugar, catalogar a todos los pueblos que no eran chinos dentro de China para otorgarles una etiqueta, que es la etiqueta de nacionalidad minoritaria, y en segundo lugar, otorgarles autonomías y a partir de allí, pues darle algún tipo de políticas de acción afirmativa a estos grupos. Entonces, bueno, lo que tenéis aquí es un mapa de China para que veáis un poquito la cantidad de minorías o nacionalidades minoritarias que puede haber. Son todas estas, más estas islas que están por aquí, ¿no? Bueno, China llevó adelante un programa de una envergadura que probablemente no ha habido otro en ningún otro país, que era otorgar una etiqueta a cada una de las personas que viven en su territorio, digamos, para saber de qué etnia son, si pertenecen a la etnia mayoritaria o Han o pertenecen al resto de etnias minoritarias. Entonces, otorgó lo que se denomina nacionalidad minoritaria, esta etiqueta, Xiaoshu Minsu se dice en chino, y para eso lo que hizo fue abrir una especie de llamada o solicitudes a aquellos grupos que consideraban que podían
ser una nacionalidad minoritaria. Lo cierto es que a principios de los años 50 se presentaron más de 400 solicitudes de reconocimiento como nacionalidad minoritaria. Y el Estado lo que hizo fue, pues, lanzar toda una serie de investigaciones lingüísticas, antropológicas e históricas para intentar ver qué grupos efectivamente cumplían con los criterios de reconocimiento como nacionalidad minoritaria. El criterio que se utilizó para darles esta etiqueta, al menos en teoría, fue la definición de nacionalidad de Stalin, que se puede decir el criterio de los 4 comunes, es decir, el hecho de que una nacionalidad tenía que tener una lengua común, un territorio común, una organización económica y un acervo psicológico, podemos decir una religión común o lo que queráis entender por esto. Bueno, uno podría pensar que el proceso fue bastante limpio en cuanto a definir cuáles son nacionalidades minoritarias o no. Lo cierto es que de esas 400 solicitudes, el Gobierno fue otorgando, digamos, creo que en el año 56 otorgó solo 40 etiquetas y luego las fue aumentando hasta llegar a las 56 actuales, en el año 90. Eso no ha impedido que siga habiendo grupos que están solicitando el reconocimiento y que el Gobierno todavía no se los da. Y el hecho de que ha habido ciertos problemas en torno a qué grupos eran nacionalidades minoritarias o qué grupos no. Entonces, por ejemplo, hay grupos que ni siquiera responden a esta definición estalinista de los 4 comunes, no cumplen con ninguno de esos requisitos y, sin embargo, han sido etiquetados como nacionalidad minoritaria. Eso ha sido porque el Partido Comunista ha visto en estos grupos un elemento estratégico de importancia y con lo cual ha intentado, digamos, si se puede decir, pues ganarles a la causa. Entonces, estas cuestiones han tenido también que ver con definiciones un tanto arbitrarias. En relación con el otorgamiento de autonomías, una vez se catalogaron todos los grupos étnicos, el Estado procedió a darles un territorio en el cual estos grupos podían administrarse de manera autónoma. En ese sentido, otorgó 5 regiones autónomas, que son las actuales que tiene China, y cada una de esas regiones autónomas está vinculada a una sola nacionalidad minoritaria. Pero a su vez, en provincias ordinarias chinas también hay otros, digamos, otro tipo de autonomías que pueden ser prefecturas o cantones de nacionalidad, etcétera. La integración progresiva, digamos, de las autonomías no fue un proceso fácil para el Estado chino. A fin de cuentas, tuvo bastantes resistencias por muchos grupos, en especial por los sectores musulmanes de la región de Xinjiang, que luego os la voy a mostrar, y por los sectores tibetanos, que han sido quizás las 2 nacionalidades minoritarias que más conflictos han planteado a la unidad del Estado chino. Entonces, la región autónoma, por ejemplo, de Mongolia Interior, que estaba vinculada a la nacionalidad mongola, se otorgó incluso antes de crear la República Popular China, en el año 47. Después, Xinjiang, tras largas negociaciones con las autoridades del Turquestán Oriental, se otorgó en el año 55.
Las otras dos regiones autónomas, Guangxi y Ningxia, Guangxi está asociada a la nacionalidad Zhuang y Ningxia a la nacionalidad Hui. Estas dos se otorgan en el año 58 y Tíbet recién se va a constituir en región autónoma tras 16 años de resistencia de las autoridades tradicionales de Tíbet y tras el exilio del Dalai Lama allí por el año 59. En el año 65 recién se crea la región autónoma del Tíbet. El otorgamiento de autonomías también tuvo bastante de aleatorio y azaroso. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, ha habido grupos que en población son mucho más numerosos, por ejemplo, que los tibetanos o los mongoles. Por ejemplo, la nacionalidad manchú o la nacionalidad Yi tienen más población que los tibetanos. Pero, sin embargo, el gobierno chino nunca les otorgó una región autónoma a ninguno de estos grupos. Tenemos que pensar que estos grupos, en primer lugar, eran grupos conflictivos, porque los Yi fue un grupo que está vinculado a la etnia tibetana y fue muy combativo con los chinos durante mucho tiempo, y los manchúes habían sido parte de la última dinastía, del último gobierno dinástico, con lo cual podemos pensar que también fue una razón estratégica no haber otorgado una región autónoma a estos dos grupos. Otro ejemplo es el caso del Tíbet. Y aquí tenemos a Tíbet, por ejemplo. A pesar de que China ha reconocido como región autónoma a la región tibetana, lo cierto es que el área cultural tibetana excede con mucho a lo que es la región autónoma. Es decir, que región tibetana es esta provincia, por ejemplo, Qinghai, Sichuan y Yunnan, toda esta zona. Entonces, lo que nosotros podemos considerar la región autónoma del Tíbet, en realidad solamente es la región del Tíbet central. Estas dos regiones, digamos, anexas, es Amdo y Kham, que a fin de cuentas también son tibetanas, pero están en provincias ordinarias chinas. Eso, por ejemplo, fue gran parte del conflicto en el problema tibetano desde sus inicios, desde que se funda la República Popular hasta el exilio del Dalai Lama, que el gobierno chino nunca reconoció la unidad cultural del Tíbet, ni tampoco a darle todo el territorio que supuestamente, como autonomía, tenía que ver con esa unidad cultural, ¿no? Bueno, únicamente mostraros que esta es Mongolia Interior, esta es Xinjiang, que está asociada a la nacionalidad uigur, Tíbet. La otra región autónoma es esta, Ningxia, a los Hui, y Guangxi, que es esta otra. Bueno, una vez que el Estado chino catalogó las nacionalidades, les dio su autonomía, también otorgó toda una serie de políticas de acción afirmativa para estos grupos. Es decir, tras la idea de que estos grupos eran grupos atrasados, que tenían que equipararse a los Han en cuanto a la modernización y al desarrollo económico, entonces otorgó toda una serie de beneficios. Por ejemplo, beneficios de carácter político en cuanto a la representación que tienen estos grupos en cada región autónoma. De hecho, en cada una de estas regiones autónomas existe una asamblea popular en la cual se delibera acerca de las decisiones que se toman en ese territorio. Así también tienen autonomía en cuanto a la elección de sus propios representantes políticos. En el terreno económico y social, estos pueblos, las minorías, también gozan de una serie de beneficios relacionados con empleos o puestos de trabajo preferenciales que se
otorgarían a las nacionalidades. También hay toda una serie de políticas respecto a la educación. Suelen entrar las minorías con un promedio, una nota mucho más baja a las universidades, incluso a las escuelas, y hay toda una serie de canalización de fondos por parte del Estado para la educación bilingüe en algunas zonas y para todo lo que tenga que ver con la promoción de las lenguas de estos sitios. En el plano religioso también, en el caso de aquellos grupos turco-musulmanes, también hay toda una serie de políticas preferenciales. Estas políticas se dieron en los años 50, pero se ampliaron, se expandieron mucho más en los años 80, y ello ha servido, por ejemplo, para que haya una especie de revitalización de las características culturales de algunos de estos pueblos, ligadas a una serie de incentivos que ha dado el Estado. Ahora bien, de lo que yo quisiera hablar, y creo que esto tiene relación con una continuidad en torno a cómo el imperio consideró a los otros pueblos distintos a los Han, y la actualidad china en base a cómo los Han, esta vez dentro de su territorio, podrían considerar a aquellos otros pueblos que no son Han. A pesar de todos los beneficios que yo os he comentado en torno a las políticas que se han otorgado a estos pueblos, lo cierto es que hay una distancia enorme entre lo que es la legislación en torno a las minorías nacionales y lo que es la realidad de estos grupos. Entonces, ahora, un poco para cerrar, voy a intentar, pues comentaros algo acerca de la realidad de estos grupos para ver qué diferencias hay con los Han. Bueno, en primer lugar, tiene que ver con el desarrollo económico. Es harto conocido que el proceso de reformas en China ha producido enormes diferencias regionales a favor preferentemente de todo el litoral oriental, que se ha desarrollado muchísimo más, y toda la zona del oeste, digamos, que es la región que estaría poblada, digamos, por las nacionalidades minoritarias. Con lo cual, estos grupos permanecen dentro del polo con mayor desventajas dentro de lo que sería esta sociedad plurinacional china, ¿no? Con lo cual, además, en estos sitios, en estas regiones, se han producido enormes daños medioambientales que han tenido que ver con la explotación masiva, por ejemplo, de estos territorios como base de recursos para el desarrollo en la región del este. Entonces, en ese sentido, muchos de estos grupos ven como gran parte de la riqueza que era propia de sus propios sitios está canalizada hacia el desarrollo, este desarrollo bipolar de la región, digamos, del este de China, ¿no? Bueno, en cuanto a la degradación medioambiental, también es bastante conocido, por ejemplo, que el Tíbet se ha convertido en receptáculo o sitio de recepción de residuos nucleares, que la zona de Xinjiang, que es el Turquestán oriental, está concentrando gran parte de las fábricas contaminantes que toda la zona del este, por ejemplo, por la legislación de control medioambiental, no pueden instalarse allí. Entonces, directamente Xinjiang lo que hace es darles el permiso para que se puedan instalar en esa región. Así también la masiva, digamos, utilización en Xinjiang
de la agricultura preferentemente para el algodón, lo que ha hecho es, bueno, pues contaminar gran parte de las capas de agua que existen allí. De hecho, el algodón es un cultivo que requiere enormes cantidades de agua y Xinjiang es una región muy seca, extremadamente seca, con lo cual se están viendo cómo muchos de los acuíferos no renovables se están prácticamente agotando en esa zona. Bueno, una situación similar en torno a la degradación medioambiental se ha producido en Mongolia Interior, pero es verdad que esto no es de ahora, sino que es de principios del siglo XX o antes, que ha tenido que ver con abrir los pastos tradicionales que utilizaban los mongoles, que eran nómades, para la agricultura Han. Entonces, en cierto momento, la apertura indiscriminada de pastos en esa región ha terminado por destruir las tierras, salinizarlas, etcétera, ¿no? Arrinconando a muchos de estos grupos autóctonos y locales a zonas o a tierras, digamos, que no le eran beneficiosas. Bueno, la degradación medioambiental también tiene que ver con el escaso control político efectivo que tienen las nacionalidades en sus territorios. Y es verdad que la legislación establece de que el presidente y el vicepresidente de cada región autónoma tienen que ser miembros de las nacionalidades minoritarias de esa región autónoma. Por ejemplo, en Mongolia tendría que ser un mongol. Lo que pasa es que en las últimas décadas el gobierno chino ha llevado adelante todo un proceso de entrenamiento de los miembros de minorías hacia convertirlos en cuadros del partido, con lo cual el hecho de que haya un mongol, digamos, como presidente de una región autónoma no garantiza que ello vaya a favor de los derechos de esa nacionalidad en esa región autónoma. A fin de cuentas, muchos de los altos cargos en estas regiones generalmente lo que aplican son las políticas del gobierno central, no políticas que tengan que ver con una genuina autonomía. Por eso, una de las demandas más importantes de estos grupos son que se les permita el ejercicio de una real autonomía en sus propios territorios y, además, la posibilidad de gestionar por sí mismas sus propios recursos, ¿no? Bueno, bien es verdad que la modernización económica en China, y ahora hay todo un proceso que se denomina el desarrollo o vayamos hacia el oeste, es así como se denomina todo el proceso de intentar modernizar o llevar todo el desarrollo económico hacia la región del oeste. A fin de cuentas, ha llevado infraestructuras y ha creado infraestructuras en algunas zonas o territorios de nacionalidades minoritarias. Entonces, por ejemplo, se han creado pues gran cantidad de autopistas, líneas férreas. Es conocido, el año pasado se abrió el famoso tramo que une Chengdu y Lhasa, que es este tren que transcurre, digamos, por un sitio de los más altos del mundo, porque ahora hay posibilidad, digamos, de llegar desde la provincia de Sichuan hasta el Tíbet, que antes era bastante difícil el acceso. En algunas otras regiones, pues también se han construido aeropuertos, facilitando los contactos o la integración al resto del territorio chino. Bueno, bien es verdad que la creación de infraestructuras sirve a múltiples fines. Podemos decir que sirve a los fines de integración económica, de desarrollo local, si se quiere, pero también sirve a los fines de mayor acceso, mayor accesibilidad de la población de otras partes de China hacia estos territorios. Y también la posibilidad, digamos,
para el turismo interno, el turismo doméstico, incluso el turismo extranjero de ciertas regiones. Pero esto entraña algunos problemas, al menos para estas minorías. Los problemas son la masiva emigración Han que se produce entre regiones. Entonces, en ciertas zonas, ciertas regiones autónomas se han convertido como especie de paraísos o el dorado para algunos campesinos Han en busca de trabajo. Por ejemplo, Xinjiang, con todo el tema de la producción del algodón, está siendo algo así como el paraíso, tierra de oportunidades para muchos campesinos Han de la provincia de Sichuan que migran a esta zona. Entonces esto, a los ojos de la población local, se ve como una especie de catástrofe. Al menos las poblaciones turco-musulmanas de la región de Xinjiang sienten que la población Han se está quedando con todos los puestos de trabajo, que no alcanzan todos los beneficios que le daría la modernización y que aparecerían ellos como arrinconados en su propia tierra. Entonces, bueno, es verdad que la emigración Han a estas regiones es un problema para la propia población local, ¿no? Para el gobierno chino, y más en el caso de algunas regiones que son conflictivas, y aquí vuelvo a Xinjiang, Xinjiang tiene, digamos, movimientos de oposición, algunos de ellos armados, digamos, desde los años 90 ha aparecido una guerrilla que de vez en cuando pone algunas bombas en la propia región o incluso en Pekín. Es un movimiento separatista con la idea de que se independiza el Turquestán Oriental, toda esa región de China. Entonces, con la idea de controlar el separatismo en esa región, el gobierno chino ve en los emigrantes Han una especie de forma de disolver el componente étnico. Es decir, cuanta más población Han llegue a estas regiones, en todo caso, bueno, pues menos conflictos habrá, porque a fin de cuentas, bueno, pues nos encontramos con una población mucho más diversa. Entonces, la emigración Han también es una especie de instrumento, si se puede decir, a favor de la lógica del Estado, ¿no?, del gobierno central. Para los grupos étnicos, entonces, en líneas generales, podemos decir que en muchos casos aparecerían instalados dentro de su propio territorio como una especie de otros, ¿no?, una especie de otros internos en algo que, digamos, en la política se denomina colonialismo interno, es decir, esta idea de que el Estado lo que hace es explotar o dominar a un grupo étnico específico. Entonces, muchas de las demandas que existen actualmente entre estos colectivos pues tienen que ver con el ejercicio efectivo de una auténtica autonomía que es la que ha promulgado por ley la República Popular. Bueno, como conclusión ya, lo que sí quisiera decir es que el proyecto Minsu pretendía, digamos, establecer las fronteras del Estado e incorporar a las nacionalidades en un plano, podemos decir, en un plano de igualdad con la nacionalidad mayoritaria, con los Han. Por una parte, este proyecto yo creo que ha calado enormemente en la población minoritaria porque, de hecho, muchos grupos no están a favor de separarse de China en absoluto. Están a favor de seguir siendo parte de China, e incluso en Tíbet. Incluso, aunque, digamos, en el plano internacional el gobierno tibetano en el exilio
tiene mucho eco. Lo cierto es que se indica que en Tíbet mismo gran parte de la población en realidad tiene una tendencia autonomista más que independentista. O sea, la idea es tener mayor capacidad de autonomía. Entonces, esto habla también de que estos grupos han hecho suyos esta idea de estar en un plano de igualdad con la nacionalidad mayoritaria, con la nacionalidad china. Pero, por otro lado, tenemos que pensar, como diría un antropólogo mongol, que dice Bulak, él dice, las minorías nacionales no son una sociedad por derecho, no son una sociedad por sí misma, sino que han sido una sociedad establecida según la lógica del Estado chino y, a fin de cuentas, responden al Estado. Con lo cual, yo quisiera sí terminar diciendo que podemos hallar una línea de continuidad entre aquella idea de que los otros durante el imperio eran los bárbaros no civilizados. En este momento los otros son estos grupos de minorías nacionales que son algo así como pueblos distintos, no completamente desarrollados, a los cuales los Han han tenido que llevar o guiar a través de una actitud paternalista. Y a fin de cuentas estos grupos aparecen hoy día como los bárbaros no civilizados de China, a los cuales, bueno, pues los Han tendrían que saber llevar adelante. Con esto terminaría. Gracias. Muchas gracias a Gladys por la deliciosa conferencia. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud que le quiera trasladar a nuestra ponente de hoy, a nuestra conferenciante de hoy. Bien, creo que se oye, ¿verdad? Yo es que suelo tener la voz baja. En principio, felicitar a la ponente por algo tan complejo que nos ha expuesto, porque lógicamente ha hablado en un determinado tiempo muy largo y en un espacio tremendo. Con lo cual, hablar del otro, yo comprendo que es complejo. Yo que me dedico a un espacio más reducido, que es el Mediterráneo, me resulta más fácil, evidentemente, ¿no? Pero yo he obtenido una conclusión muy clara. El otro no hace falta mirarlo a largas distancias. El otro está cerca de ti también, muy cerca de ti. Claro, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, no el otro desde centro-periferia, porque eso es una cuestión común, sino el otro desde la cercanía, que también la hay, porque hay diferencias sociales, hay diferencias de clase, hay diferencias de pensamiento, las ha habido y las hay. Lógicamente, el Estado antiguo chino debió ser, y yo soy en esto, francamente, no sé nada, pero entiendo que debe haber unas diferencias sociales tremendas. Eso también son los otros. Pero después del comunismo me da la sensación de que se intensificó mucho más, porque el comunismo nunca, no conozco ningún país que con un régimen comunista haya tenido una economía que posibilite y capacite eso que se llama igualdad. El otro, pues, en la actualidad, yo creo que está al lado. Me parece, si tenemos en cuenta otros ejemplos europeos y otros ejemplos dados en otras situaciones, no necesariamente comunistas, sino también, por supuesto, de tipo nazista, nazis y demás, ¿no? Pero es muy interesante el tema de la alteridad y ha dado una visión, pues, muy
completa dentro de la complejidad, y por eso yo quería también mi felicitación, ¿no? El tema religioso, que creo que es un tema que a veces siempre se elude, y la historia, y estoy totalmente convencido después de muchos años de investigación, jamás se puede explicar sin eso que se llama fenómeno y hecho religioso, que también es una forma de ver al otro, hay muchas formas de ver al otro, ¿no? Nada más, mi felicitación, porque realmente es un tema complejo, en un espacio complejo, en un tiempo de larga duración, y que lo ha explicado pues en una hora, y eso es un esfuerzo que requiere mi felicitación profunda. Muchas gracias. Solo quería, bueno, pues indicar que yo me refería al otro en una cuestión particular que tenía que ver el otro cultural, ¿no? Es verdad que uno puede acercarse al otro desde muy distintas perspectivas. Se podría haber tratado la cuestión, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? El otro en relación a las cuestiones de género, las diferencias de clase, etcétera. Por supuesto, creo que daría para mucho. A mí me interesaba más que nada daros una visión desde la antropología, probablemente, que es lo que da las diferencias culturales, ¿no? Cómo China vio esas diferencias en torno a otras culturas distintas a ella, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Funciona esto? Buenas noches. Yo también felicito a la profesora Nieto y quiero preguntar una cosa. ¿Estos grupos entre sí se mezclan o hay mucha endogamia? ¿Y el Estado qué hace al respecto? Bueno, pues estos grupos depende además en qué sitios estén, porque generalmente sí se suelen mezclar, tienen relación con otros grupos, otras nacionalidades minoritarias y con los Han. Algunos grupos, por ejemplo, hay muchos matrimonios mixtos de Han y miembros de minorías. En el caso de los mongoles es bastante corriente. Entonces sí que se mezclan. Pues nada más reiterar la felicitación a Gladys por habernos acompañado esta noche, y ahora seguiremos, como es habitual, durante la copa, preguntándote más inquietudes, seguro. Muchas gracias a todos. La próxima cita, recordarles que es el 26 de marzo, que nos acompañará Isabel Cervera. Muchas gracias.